Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer que el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebra el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial que impartirá una conferencia. Ella es Sara Mosawi, fue miembro de la Comisión de Acceso a la Información de Afganistán. La Comisión de Acceso a la Información es un organismo independiente de gobierno, una institución que tenía bajo su mandato monitorear la implementación de la Ley de Acceso a la Información de Afganistán. Ella ha trabajado y tiene mucha experiencia como consultora con la agencia alemana GIZ en Afganistán y fue editor en jefe de una revista semanal del Ministerio de Mujeres durante 6 años. Esta revista, Ershadul Naswan, fue la primera revista de mujeres en Afganistán establecida en 1921. Sara es una mujer que ha sido periodista y escritora y tiene más de una década de trabajos en diferentes medios de difusión y prensa. Ha publicado numerosos artículos y reportes sobre temas de mujeres y sobre temas sociales. La señora Mosawi cuenta con una maestría en sociología por la Universidad de Bangalore en India y también tiene un posgrado en filosofía y sociología por la Universidad de Kabul de Afganistán. Muchísimas gracias. Es un honor tenerla presente, Sara Mosawi. La dejo en el uso de la voz. Hello to everyone. Sí, hola a todas y todos. Gracias a CEAJAL, la Secretaría Estatal Anticorrupción de Jalisco. Muchas gracias. Quiero agradecer también al Instituto Nacional de Protección a la Información al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Protección de Datos. Es un gran placer estar con ustedes en este momento que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Feliz Día de la Mujer a todas. El 8 de marzo es un día para celebrar la incansable lucha de las mujeres por la igualdad de género y su lucha por la libertad y la justicia en la sociedad. Es un día global que celebra los logros de las mujeres, creando conciencia y también haciendo un llamado para la igualdad de género. Es un día para tomar acción, para que podamos vivir en un mundo libre de discriminación, desigualdad y estereotipos. Hoy, con el surgimiento de los movimientos de las mujeres, los gobiernos se han visto forzados a asegurar plenamente los derechos de la mujer en la sociedad. Las organizaciones nacionales e internacionales han propuesto resoluciones, cartas y convenciones, y todas buscan convertir la igualdad de la mujer en una realidad. Pero la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres nunca ha sido fácil. A través de los años hay una mejor representación de las mujeres en la política, más oportunidades económicas y mejor atención a la salud. Pero a pesar del avance que se ha tenido, las mujeres todavía no gozan plenamente los derechos. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que tienen los hombres. Los estereotipos de género les han evitado a las mujeres crecer y avanzar y progresar en diferentes sectores económicos, políticos y sociales, y todavía sigue existiendo la necesidad de cambio social. Hay muchos obstáculos y retos para las mujeres. Las mujeres siguen siendo víctimas de la desigualdad en diferentes formas. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres no tienen acceso equitativo a la educación.
la violencia doméstica, los salarios bajos, la atención médica inadecuada son ciertos tipos de ejemplos de desigualdad en diferentes sociedades. Las mujeres enfrentan la discriminación basada en el género. Las mujeres tienen experiencias de matrimonios forzados y también tenemos matrimonios infantiles, y las mujeres sufren el tráfico de labor forzada, de mano de obra forzada. Esto se ha reportado en diferentes países. Se les niega la participación política y hay muertes relacionadas con embarazo y con partos. Estos son altos y las cifras son muy altas. Por tanto, el papel de género se ha definido para las mujeres en las sociedades y esto evita que las mujeres no avancen en otras áreas de la vida social. Por muchos años, las activistas han luchado por la igualdad de género, han hecho campañas para cambiar las leyes y han también presionado a los gobiernos para tener muchos más compromisos sobre la igualdad de género. Luchan por los derechos humanos, las responsabilidades y las oportunidades de las mujeres en sociedades y también concentran su trabajo para lograr la igualdad de género. No solamente porque la igualdad de género es una clave para el desarrollo sustentable, el crecimiento económico y la paz y la seguridad, sino que también es importante porque las mujeres tienen derecho a los derechos humanos. A pesar de celebrar muchos días internacionales de la mujer y a pesar de hacer un llamado a la acción para la paridad de género en todo el mundo, seguimos sin igualdad en términos de poder, riqueza, educación y oportunidades para las mujeres, y la igualdad de género sigue siendo una meta distante. La inequidad de género puede diferir de un país a otro, pero la realidad es de que todavía hay mucho por hacer. Las mujeres están sufriendo de la desigualdad de género, así como de la discriminación en todo el planeta. 1 de 3 mujeres globalmente experimentan violencia. Aproximadamente 435 millones de mujeres y niñas globalmente viven en la pobreza. La violencia contra las mujeres y las niñas está aumentando. Y de acuerdo con un informe sobre la brecha de género global de 2021, debido al impacto de la pandemia COVID-19, cerrar la brecha de género a nivel mundial ha aumentado por una generación, es decir, de 99.5 años a 135.6 años. Todos estos datos muestran que necesitamos emprender más acciones para la paridad de género. Indudablemente, la igualdad de género no se puede lograr sin enfocarse en el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres es un aspecto crítico para lograr la igualdad de género, puesto que promueve el sentido de la mujer de autovalor, su poder de toma de decisiones, su influencia, quiero decir, para perfilar la estructura de su sociedad, su acceso a oportunidades y recursos, su poder y control sobre sus propias vidas. El acceso a la información es un derecho que puede ser efectivo y eficaz para lograr la igualdad de género a través del empoderamiento de las mujeres. El derecho al acceso a la información es una de las claves para el empoderamiento de los derechos. Este derecho le da a las personas el poder y la autoridad para conocer, analizar bien y defender y proteger sus derechos y sus beneficios. El derecho a la información es un prerequisito para la realización del derecho a los derechos culturales, económicos, sociales y políticos. Se trata de un derecho que puede empoderar a los ciudadanos para ejercer plenamente su derecho
y hacer que las autoridades públicas rindan cuentas. En particular, el acceso a la información es vital para el empoderamiento de las mujeres. El acceso a la información es significativo para asegurar que las mujeres presionen a quienes detentan el poder para garantizar sus derechos. Este derecho les permite a las mujeres cambiar la situación de injusticia y ayudar a entender y ejercer sus derechos fundamentales. El derecho a la información les permite participar en la toma de decisiones, eliminar la violencia, cerrar las brechas de género y ayuda también para que las mujeres participen significativamente en la vida pública. La libertad de información se debe considerar cuando hablamos de derechos de las mujeres. La información es poder y este poder no se debe quedar fuera de la lista de las prioridades de empoderamiento de las mujeres. La información se considera como un poder en la era digital y más acceso a la información significa más éxito y más progreso en diferentes terrenos, en diferentes campos. El poder y el beneficio de la información no se deben limitar solo a los hombres. Las mujeres deben tener acceso a la información. Los compromisos de los gobiernos en este asunto son una garantía para que las mujeres puedan usar el beneficio del derecho a la información y para que ellas puedan superar la desigualdad de género. Con crecientes números de mujeres que exigen y solicitan la información, las mujeres podrían proteger sus derechos. El acceso a la información será eficaz, será efectivo para reducir la violencia y permitir que las mujeres tengan sus propias voces. Ejercer el derecho a la información puede permitir que las mujeres tengan y hagan que los gobiernos rindan cuentas, así como influir en el proceso de toma de decisiones y de políticas. Esto es esencial y es muy esencial también que las mujeres accesen el pleno derecho a la información, información que sea exacta en cada paso de la toma de decisiones. Esto les permite participar e influir en el proceso para garantizar el empoderamiento de las mujeres y que este empoderamiento sea una prioridad. A pesar de la importancia del acceso a la información en las vidas de las mujeres, la evidencia muestra que las mujeres no ejercen eficazmente su derecho a la información al mismo nivel que los hombres. Las mujeres son las que más necesitan la información para lograr igualdad de género, así como para combatir todas las formas de injusticia y de discriminación. El derecho a la información es una herramienta esencial para que una mujer tenga éxito. Es instrumental para garantizar el empoderamiento económico y político. Sin embargo, las mujeres enfrentan obstáculos estructurales, así como barreras que socavan, que minan su capacidad de ejercer plenamente este derecho. Obviamente, el beneficio potencial del derecho al acceso a la información se limita solamente a los hombres en sociedades patriarcales. Personas analfabetas, las mujeres iletradas, pobres o rurales encuentran restricciones en el ejercicio de este derecho. De hecho, todos los obstáculos que las mujeres enfrentan en una sociedad discriminatoria hace que ellas enfrenten retos en el ejercicio de su derecho a la libertad de la información. Esto muestra que en la práctica, la implementación de las políticas de igualdad de género no ha sido suficientemente eficaz y hay entonces diferentes factores que evitan que la mujer accese a este derecho. Desafortunadamente, las dimensiones de género del derecho de acceso a la información no ha tenido la atención
necesaria. Por ende, es necesario ver este asunto tan importante desde diferentes perspectivas. Debemos considerar el valor real del acceso a la información para la eliminación de la discriminación y la desigualdad de género, así como para subrayar los obstáculos que propagan la desigualdad de género. Los más vulnerables que sufren la necesidad más limitada al acceso a la información son las mujeres, y esto requiere acción afirmativa. Se trata de un conjunto de políticas y prácticas que se deben aplicar para incluir a las mujeres en el ejercicio de su derecho a la información y también para que ellas tengan información significativa para enfrentar los problemas que las mujeres enfrentan. En el mundo contemporáneo, la libertad de información se reconoce como un prerequisito para la democracia participativa, puesto que si las personas no saben lo que está sucediendo en su sociedad, estas personas no pueden tener un papel importante en la administración de los asuntos de su país. La participación en el desarrollo debe ser una participación pública, activa, libre y significativa, y las mujeres deben tener un papel activo en esta participación pública. La participación de las mujeres, por otro lado, ayuda a mejor identificar las necesidades, a mejor usar recursos, así como a diseñar e implementar políticas y programas. La participación, por otro lado, ayuda a los elaboradores de políticas a ser más exitosos cuando plantean las necesidades y problemas, puesto que proporcionan y le dan una voz a las mujeres. Una de las justificaciones importantes para la libertad de información es eliminar o reducir la brecha de la información en la sociedad, así como la discriminación en acceso a la información. Todos aquellos que tienen acceso a información más exacta y actualizada sobre un tema pueden tener más éxito que los demás. Por tanto, la discriminación en el acceso a la información elimina oportunidades iguales, así como la posibilidad de una competencia justa entre hombres y mujeres, y esto lleva al dominio masculino. La ley de libertad a la información permite que todos los ciudadanos accesen a la información sin discriminación, y las instituciones públicas no pueden ignorar proporcionar esta información sin discriminación. El derecho a la información y a la igualdad de género son parte de los compromisos gubernamentales bajo los objetivos de desarrollo sustentable. Estos objetivos están vinculados estrechamente y son instrumentales para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Bajo las leyes de derechos humanos internacionales, los gobiernos tienen una obligación de promover y proteger tanto la igualdad de género como el acceso a la información. Los gobiernos deben diseñar, implementar y monitorear políticas y programas que sean sensibles al género y que garanticen el acceso equitativo de las mujeres a la información, así como parte de una de esas responsabilidades. Los gobiernos deben garantizar que todas las barreras para las mujeres en su acceso a la información se eliminen para que se vea el derecho a la información como un instrumento para superar las disparidades de género y las restricciones tradicionales que históricamente han desempoderado a las mujeres. Los gobiernos deben desarrollar marcos legales íntegros sobre igualdad de género y el derecho a la información. Deben eliminar barreras para el acceso de la información a las mujeres. Deben garantizar implementación plena de marcos legales sobre acceso a la información y deben emprender medidas para garantizar que la información llegue a las mujeres, aumentando el financiamiento
compartiendo experiencias y mejores prácticas a nivel internacional y regional para garantizar la representación equitativa de las mujeres en papeles de liderazgo gubernamentales y en los organismos de toma de decisiones. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen que ser más activas para crear conciencia y elevar este nivel de conciencia sobre el valor de acceso a la información para las mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil deben abogar para el acceso de las mujeres a la información como mecanismo clave para el cambio. Deben participar en los procesos intergubernamentales de acceso a la información y de igualdad de género. Esto se hace identificando los obstáculos principales que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho. Se hace también diseñando soluciones innovadoras en colaboración con actores clave, aumentando también la capacidad de la mujer para usar el derecho de libertad a la información para el logro del empoderamiento económico y político. Además, la sociedad civil también debe monitorear el avance en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, con un enfoque particular en el derecho de la mujer a la información, para aumentar la conciencia, para aumentar también la igualdad de la mujer, para poder conectar a la mujer con información significativa y también para poder decirle que ella es parte de estos movimientos internacionales para poder incluir su derecho en agendas internacionales y regionales. Por otro lado, las autoridades públicas, organizaciones del derecho a la información y también organizaciones de sociedad civil deben buscar nuevos patrones y deben tratar de hacer que sea más fácil para que las mujeres participen en este derecho. Se necesita un nuevo debate en los estudios del campo de la mujer para fomentar a las activistas de derechos de la mujer a que ellas enfaticen la importancia de igualdad de género en el uso del acceso a la información. Se deben emprender soluciones para las mujeres vulnerables en los países subdesarrollados, así como también se debe motivar a las mujeres educadas en los países desarrollados y en los países en desarrollo para que ejerzan el derecho a la información. Las organizaciones del derecho a la información necesitan tener una política específica para recomendarle a las mujeres ejercer sus derechos para que conozcan todos los derechos que tienen estas mujeres. Y esto debe tener una atención muy especial. Finalmente, la igualdad de género como un derecho humano fundamental es esencial para lograr las sociedades pacíficas, así como para el desarrollo sostenible. Pero la igualdad de género todavía no se ha logrado en ningún país del mundo. Todavía queda un largo camino por recorrer para lograr una igualdad plena de los derechos y oportunidades. Por lo tanto, poner fin a diferentes formas de violencia basada en género y a la desigualdad, pues allí tenemos la educación, la salud y la economía. Y la política, todo esto es muy importante. A fin de lograr la igualdad de género, todas las capacidades disponibles se deben utilizar y todas las mujeres del mundo deben emprender acciones para cambios positivos en la unidad y la solidaridad. Hoy por hoy, las mujeres en Afganistán están experimentando la peor posible situación. Están siendo privadas del derecho a la educación y a la participación política. Sus protestas y exigencias y demandas por la justicia son respondidas con terror y tortura. Los logros de las mujeres en años recientes van a reducirse. Quieren que las mujeres sean neutrales y que no tengan voz, que sean una población sin voz, pero las mujeres afganas no se dan por vencidas. Ellas lucharán por la igualdad de género y sus derechos como las mujeres valerosas, las mujeres tan dedicadas en México y otras activistas del mundo. Ellas lucharán por sus metas. Espero que nuestras metas sean logrables. Las mujeres así podrán vivir en un ambiente más pacífico y libre. Les deseo éxito a los movimientos de las mujeres en todo el mundo.
Seamos victoriosas y exitosas en este feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la participación con esta excelente conferencia que nos ha dado Sara Mosawi. Tenemos un buen espacio, gracias a la puntualidad de toda la mesa de honor y de todos nuestros acompañantes, para preguntas y respuestas. Voy a leer una que formula aquí la propia mesa de honor. Dice, me gustaría saber si Afganistán tiene algún esquema especializado para combatir la corrupción. Voy a formular otras, un grupo, para que así la traductora pueda hacernos favor, la intérprete, perdón, de englobarlas quizá. En su experiencia, ¿cómo fue su desarrollo profesional en el contexto de un país como la República Islámica de Afganistán? ¿A qué retos se enfrentó? Otras preguntas más. De acuerdo a lo que comentó durante su plática, ¿cuáles serían los obstáculos estructurales que considera deben ser atendidos de manera prioritaria para avanzar de manera progresiva al derecho de acceso a la información para las mujeres? Desde su punto de vista, los objetivos de desarrollo sustentable relativos a la igualdad de género y acceso a la información han sido suficientes para el diseño de políticas públicas efectivas para este ejercicio del derecho a la información de las mujeres. Usted habló de la necesidad de establecer marcos legales íntegros sobre igualdad de género. En su experiencia, los gobiernos, además de su voluntad política, ¿se ve complementada con la voluntad presupuestal de los parlamentos? Con el financiamiento, estamos hablando. Y una última que yo me voy a atrever a formular teniendo esta oportunidad, y cerraríamos, es ¿cuáles considera que son las mejoras o las acciones afirmativas que se tienen que hacer para que el derecho de acceso a la información que están plasmados en varias legislaciones de diversos países sean eficaces? Muchas gracias. Vamos a dar tiempo quizá a la intérprete que nos está apoyando para la traducción y esperaríamos las respuestas. Thank you. Thank you for questions. I wish I can answer all these questions. The first question was about the anti-corruption in Afghanistan. Oh, we had a system for anti-corruption. We had some Contra la corrupción con organizaciones de la sociedad civil. Pero, de hecho, todas hemos estado combatiendo la corrupción en nuestra sociedad. Afganistán es uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Emprendimos acciones para tener logros también y conquistas en este sentido. El establecimiento de una comisión para acceso a la información fue uno de los pilares, uno de los logros que tuvimos. Y esta comisión tiene que ver con el derecho a estar informado. Esta es una herramienta significativa para combatir la corrupción. Sin embargo, nuestra comisión trabajó 2 años y medio. Hicimos muchas cosas para reducir el nivel de corrupción en nuestro país. Establecimos también una nueva comisión contra la corrupción para instrumentar las leyes anticorrupción en nuestro país. Sin embargo, puedo decir que el organismo anticorrupción
el papel allí de la mujer fue sumamente importante, específicamente en relación con la participación de la mujer en las reglas de la comisión relacionadas con las medidas anticorrupción. El desempeño de las mujeres fue muy importante y la mujer participó muchísimo para poder reducir y combatir la corrupción en nuestro país, quiero decir. Y en relación con las otras preguntas, pienso que en la sociedad hay muchos obstáculos para las mujeres y sus acciones, especialmente en un país subdesarrollado como Afganistán. Y podemos ver en la sociedad que está preñada de desigualdades. Las mujeres no tienen igualdades en la educación, no tienen oportunidades iguales. En la participación social tampoco. Hay muchas restricciones. Esto es sistémico y este sistema limita el acceso de la mujer a la información. Enfatizo que el acceso a la información puede ser un instrumento para empoderar a las mujeres en sus derechos, en todo tipo de derechos, derechos humanos, por ejemplo. Por ende, es importante empoderar a la mujer y la mujer puede utilizar esta información para lograr toda la información relacionada con la sociedad, qué es lo que está sucediendo en su sociedad y cuál es lo que está sucediendo de verdad. Y la mujer puede usar esta información para tener participación política, para presionar a los gobiernos para que estos rindan cuentas en relación con la igualdad de la mujer. Todas estas acciones, sin embargo, se ven muy sesgadas, muy prejuiciadas. Estoy hablando también de la acción afirmativa, el derecho a la información en la ley. Allí se dice que es un derecho de todas las mujeres, de todos los ciudadanos sin discriminación. Sin embargo, en la práctica podemos ver que para implementar las leyes en relación con la igualdad, en la sociedad hay restricciones. Por ende, necesitamos acciones para que las mujeres tengan mejor acceso a la información. Veo, por ejemplo, en áreas rurales afganas, las mujeres no tienen acceso a la información en estas áreas rurales. Ellas piden información. En las ciudades piden la información, pero las mujeres campesinas no tienen acceso a esta información. Mujeres iletradas, por ejemplo, mujeres analfabetas que no saben ni siquiera cómo ir a las oficinas de diferentes instituciones a solicitar información. Por lo tanto, las mujeres ni siquiera saben cómo hacer una solicitud de esta información. Necesitan acción afirmativa, es decir, estas organizaciones del derecho a la información. La Organización de Derecho a la Información habla de políticas para asegurarse que las mujeres, incluso aquellas que viven en áreas rurales, aquellas mujeres iletradas, puedan tener acceso a la información. Y obviamente para esto se necesitan programas para la creación de conciencia, programas sobre políticas, sobre lineamientos, sobre guías, para que las mujeres accesen a esta información, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Pienso que los objetivos de desarrollo sustentable no han tenido suficiente atención, no han prestado suficiente atención a la igualdad de la mujer y a su derecho a la información. Es un punto muy importante a nivel internacional, hay un compromiso y todos los gobiernos dicen, estipulan en sus documentos, en sus compromisos, esto y dicen que lo deben hacer. Hay que especificar, sin embargo, cómo lo van a lograr, cómo estos gobiernos puedan instrumentar estos objetivos de desarrollo sustentable, dependiendo de su contexto y su situación, por supuesto. Todos los países pueden tener una situación diferente.
a otro país. Por supuesto, cada país tiene su situación. Necesitamos acciones diferentes en cada país. Necesitamos tener políticas que también se puedan lograr, que sean logrables y factibles para tener una sociedad más justa. Esto es a nivel general y también a nivel detallado, porque en la práctica la implementación tiene que poner más atención en estos puntos. Ahora bien, pienso que ya contesté todas las preguntas. No estoy segura, pero creo que sí. Muchísimas gracias. Tenemos una última, señora Mosawi, si nos hiciera favor, considerando su trayectoria personal, me voy a permitir leerla. Dice, Afganistán y México son los dos países del mundo donde más periodistas mueren asesinados por ejercer su profesión. En México, gran parte de las periodistas son mujeres y muchas de las víctimas han sido mujeres periodistas. ¿Cómo garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en países con situaciones de tanta violencia? Thank you. Muchas gracias. Sí, de hecho, pienso que México y Afganistán, como usted dice, son países tan peligrosos para los periodistas. El año pasado, en México, este año, Afganistán ocupa el primer lugar. El año pasado, México, pues porque ya sabemos lo que ha estado pasando en mi país, el conflicto que desafortunadamente allí perdimos muchos periodistas en este terrible conflicto, puesto que el conflicto entre el gobierno y el talibán es terrible y allí tenemos a los periodistas en medio de todo esto. Se les obligó a que compartieran información y también tuvieron mucha dificultad para accesar la información y tuvieron experiencias de violencia por parte del talibán y de otros también funcionarios gubernamentales. Por tanto, este año hemos perdido muchos periodistas en mi país y muchos han abandonado el país también. Y puedo decir ahora que en Afganistán no hay libertad de expresión, no hay libertad de los medios, no hay acceso a la información, puesto que el talibán no tiene ningún compromiso con la democracia. No conoce el talibán los valores de la democracia, ni tampoco conoce la libertad de expresión ni los medios masivos libres. Estas son preguntas difíciles, puesto que pienso que hay tantas barreras para tener una situación segura y estable para los periodistas, hombres y mujeres. Creo que para lograr esto necesitamos eliminar todos los obstáculos. Por ejemplo, en Afganistán hemos tenido una estructura gubernamental y, por ejemplo, para un periódico que quiere revelar la realidad, este periodista tiene que combatir la corrupción, tiene que combatir a funcionarios que están muy ligados con la corrupción también y por lo tanto no es una tarea fácil y necesitamos la colaboración de diferentes sectores, organismos anticorrupción que deben emprender acciones en este asunto. No puedo decir que sea algo real todavía, no sea una implementación o un lineamiento único que podamos seguir para lograr todo esto. Necesitamos la representación de los medios libres en nuestra sociedad. De eso no hay duda alguna. Por lo tanto, es realmente algo muy doloroso. Necesitamos que todos los organismos contra la corrupción se unifiquen para enfrentar esta terrible situación, así como para hacer que el gobierno rinda cuentas.
para que haya rendición de cuentas, para que se enfatice el imperio de la ley, el Estado de Derecho, porque en la mayoría de los casos lo que vemos es que los periodistas han experimentado tanta violencia y estos periodistas, para ellos no hay Estado de Derecho. Aquellos que cometen crímenes en contra de los periodistas nunca son castigados, ni se sabe quiénes son, ni se investiga. Esto es algo muy peligroso para los periodistas que no tienen estos derechos, que no tienen el derecho a la libertad de expresión. Pienso que es una situación muy difícil, es una responsabilidad realmente muy estricta y muy seria, en la que requerimos participación de diferentes organizaciones a nivel colectivo. Esto es algo que necesita la colaboración de todos los sectores para poder enfrentar eficazmente estos problemas. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted por su generosidad de compartir con todas y todos nosotros su experiencia, sus conocimientos, su tiempo. Sara Moussaoui, ha sido un verdadero honor. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. Thank you.